Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos están viendo. Te doy la bienvenida a otro episodio del podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, la buena parte. Mi nombre es Fabiola y conmigo está mi compañero Joel. Hola, saludos, bendiciones, espero que estén bien. Hace tiempito que no estaba por aquí, hace tiempito que no me veían, pero estamos aquí presentes. Hice silencio para ponerlo. Sí, estaba... Y lo voy a mirar bien awkward para que él se sienta obligado a hablar y a seguir hablando. Para que me suelte. Estamos aquí. Gracias, Señor. Bueno, pues hoy Joel y yo vamos a hablar sobre un libro bíblico. Sí. Yo quería que habláramos de este libro porque, pues yo no sé si esa fue tu experiencia cuando te convertiste, pero el libro de Proverbios, que es el libro del que vamos a estar hablando, fue un enganche, fue una de las primeras cosas que me llamó después de los evangelios, porque a mí me encanta leer los evangelios. Creo que los Proverbios es mi segundo libro favorito. Sí, a mí siempre me atrae y me gusta leer los proverbios. Creo que hay mucho contenido, ¿verdad? Vamos a entrar en eso. Pero hay mucho contenido dentro de los proverbios, mucha sabiduría y mucha oportunidad de meditar en la palabra y lo que Dios quiere para nosotros. Así que es un libro excelente para continuar conociendo, ¿verdad? Lo que el Señor quiere con nosotros. Sí, el Proverbio es un libro bien particular. Uno, porque no está escrito como los demás libros de la Biblia. No que no haya poesía, porque el libro de los Proverbios es como más poético. Pero, ¿verdad? Los salmos lo son, cantares también. Pero el libro de Proverbios está lleno de mucha practicalidad. La Biblia en general, ¿verdad? Es una composición de libros espirituales con una dirección espiritual, pero el libro de los Proverbios ataca lo cotidiano, lo mundano, lo humano, y yo creo que por eso es que llama tanto la atención. Y es uno de los primeros libros es uno, ¿verdad? Esos primeros libros que enganchan a uno con la Biblia o que se recomienda para empezar a leer la Biblia. Definitivo. Así que dos cosas. Si quieres involucrarte más en la lectura de la palabra o quieres quieres buscar maneras de enamorarte de ella o de verdad de sentarte con deseo de abrirla, esto puede ser un buen episodio porque vamos a hablar un poquito del libro de Proverbios y por qué es tan importante qué encontramos en él. Y si estás recién convertido y no sabes cómo adentrarte a la palabra, because it can be very overwhelming. Saber, ¿verdad? Dios, ¿por dónde empiezo? Este libro tiene mucha complejidad. O sea, hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Pues los Proverbios es un libro con el que tú te vas a encontrar en él. Así que por eso es que quería que habláramos de este libro. Queremos que entiendan qué es el libro. ¿Cuáles son esas características particulares del libro que la hacen única? Su importancia, que ¿verdad? En nuestra opinión le da peso y mucho valor a este libro. Y queremos también discutir algunos versículos dentro de los proverbios que caen dentro de diversos subtemas. El libro de los proverbios habla sobre el corazón, sobre la familia, sobre la mujer, sobre el dinero. Y hay ciertos versículos claves que Joel va a leer y vamos a discutir cómo eso nos hace sentir cuando leamos o porque, ¿verdad? Él ya los leyó, yo también, pero no es que nos sentamos a escribir qué nos hizo sentir o qué pensábamos de esto. Vamos como que a reaccionar aquí con ustedes sobre esos versículos. ¿Sabes cuál es el tema central? De proverbios como tal, el tema es que es tanto, cuando tú lo lees, hay tanto, yo le quiero decir nuggets. Ya. De cada versículo tiene su sabiduría y su enseñanza. Ya lo dijiste. ¿Te digo? Sí, lo dijiste. El tema central de los proverbios es la sabiduría. Es la sabiduría dentro de lo cotidiano, de lo mundano.
es como una guía, es como una recopilación de consejos, de advertencias. ¿Tú sabes lo que me viene a la mente? Que no lo quiero comparar porque esto es la Biblia, esto es la verdad de Dios. Exacto. Pero cuando tú te pones en Facebook, en WhatsApp o whatever, que salen las personas poniendo mensajes de que aquel dijo esto, aquel dijo lo otro, es como una recopilación de Sí. ¿verdad? Versículos de sabiduría, de cómo el Señor, ¿verdad? A través de una corta oración o oraciones, te da una enseñanza para tú reflexionar, como, ¿verdad? Como hacen en esos foros. Pero esto es más directo al source. Es como un Twitter. Es como un Twitter de sabiduría. En vez de estar tuiteando estupideces, pues Ajá. estamos tuiteando de cosas de sabiduría. Porque esa es otra particularidad de los Ujú. proverbios. Que tú no necesitas leer un capítulo entero, no necesitas leer 3 versículos juntos para encontrarte con un mensaje. De Ujú. hecho, es bien usual que un versículo no tenga que ver con el anterior y que el próximo no tenga que ver con el que acaba, o sea, con el del medio. O sea, los versículos, pues, en un versículo puedes que estés hablando de la familia y en el próximo estar hablando de los hijos, en el próximo del matrimonio, en el próximo del dinero. Esa es otra particularidad. Algo que yo estaba hablando con Joel antes de entrar para acá, que yo creo que esto es algo que decimos todo el tiempo. El libro de los proverbios lo escribió mayormente Salomón. Sí. Pero yo quería como que ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo extraordinario de que este libro tan particular lo haya escrito Salomón? Salomón, para el que no lo conozcan, es el hijo del rey David. Y Salomón, cuando su papá David estaba muriendo o había muerto, él le dice a Dios, y literalmente el versículo dice así: yo no sé ni por dónde entrar, ni por dónde salir. Él está diciendo como que a Dios, yo estoy perdido. O sea, esta encomienda de dirigir a tu pueblo es bien grande y yo no sé ni por dónde empezar. Y el Señor le dice, dime qué tú quieres. Y él le dice, sabiduría. Y el Señor le dice que le agradó su contestación por no haberle solicitado ni oro, ni plata, ni riqueza. Y que por eso no solamente le iba a dar oro, plata y riqueza, sino que le iba a dar sabiduría. Y en Reyes 10, 10:12, el Señor le contesta precisamente esto. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. El Señor básicamente le está diciendo, te voy a dar una sabiduría antes, te voy a dar una sabiduría que ninguna otra persona había experimentado antes, ni ninguna otra persona, ser humano, tendrá después de ti. Y yo le decía a Joel que esto, por eso es que a Salomón se le conoce, ¿verdad?, como la figura más sabia en el Viejo Testamento. Y esa es la razón por la que conocemos a Salomón. Esa es su característica, un hombre sabio. Y yo me topé buscando información de Salomón y eso con este otro versículo que quizás lo había leído, pero pues me topé de una manera que, ay, espérate, yo no había ponderado en esto. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, hay una parte en donde el pueblo, los seguidores de Jesús le piden una señal milagrosa. Y Jesús a esto como que le molesta. La reacción de Jesús es como que, wow, o sea, me tienen aquí entre ustedes. Yo que, ¿verdad? Él que es un humano, pero es Dios. Él es Dios. Y me están pidiendo una señal. Es como que, o sea, lo que yo estoy haciendo, lo que yo les estoy enseñando no es suficiente. Y él les dice, en Lucas, voy a leer el que dice en Lucas 11, ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. A mí me habló mucho, me ministró mucho en cuanto a la importancia de Salomón, leer que Jesús les haya dicho, hay alguien mayor que Salomón aquí. La palabra en Reyes dice que no se había levantado antes ni se levantará después de Salomón otro como él, humano. El único otro que lo superó y está registrado aquí es Jesús, porque Jesús no solamente era humano,
Jesús era Dios también. Y le decía yo a él que me había impactado esa comparación que hizo Jesús, porque de todas las figuras extraordinarias del Viejo Testamento con las que Jesús pudo haber dicho, mira, yo soy mayor que fulano, Jesús les dice, ustedes me están pidiendo que les pruebe algo, que les enseñe una señal. Y él decide compararse con el hombre más sabio. O sea que en cuanto a la sabiduría, el único que ha superado a Salomón ha sido Jesucristo. Y esa es la persona que escribió la mayoría de los proverbios. Salomón era el GOAT de los exacto, de los la sabios. sabiduría. Exacto. Y yo siento que ese comentario de Jesús en el Viejo Testamento afirma la importancia de lo que decía Salomón, de lo que modeló Salomón. Y qué extraordinario que esa sabiduría de él haya quedado registrada en un libro tan trascendental como lo es los Proverbios. Así que... Qué bueno, discúlpame por interrumpirte, pero qué bueno ver cómo en el Nuevo Testamento se valida ese libro en particular, ¿verdad? De los Proverbios a través de las palabras de Jesús. Sí, brutal. Es como que lo eleva y lo muestra que esto es una de las cosas que deberíamos, ¿verdad?, estar estudiando. Obviamente, Él es la vida, Él es el camino, Jesús es el camino, pero oye, te estoy dando también, señalando a otra área donde puedes también aprender. Exacto, exactamente. Te saqué del hilo. No, es que acabo de pensar en algo y estoy buscando cómo lo meto aquí. Ok. Los versículos que vamos a leer sobre los proverbios, hay mucho, y esto pasa mucho con las enseñanzas de Jesús y con los proverbios, que las cosas se escuchan totalmente contrarias a lo que es nuestro instinto, a lo que humanamente es como nuestra primera reacción. Y, por ejemplo, hay un proverbio, y creo que esto no es uno de los que vamos a leer, que dice, o algo along the lines de, mientras más das, más rico te convierte. ¿Ves? Las cosas son como si fuera contradictoria. Y me acordé que en la serie de Chosen, yo me paso hablando de Chosen, ya ha habido como 4 episodios aquí que yo hablo de The Chosen, pero ahí el primer episodio del tercer season hay un personaje nuevo que fue a ver a Jesús hablar por primera vez, y el personaje de Juan, que estaba en ese momento encarcelado, le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo te gustó? Y ella le dice, era algo extraordinario, y era como todo backwards, todo era al revés, como que todo era diferente. Y esa es una de las particularidades, esa es una de las cosas tan maravillosas del cristianismo, del evangelio, de la Biblia y de los proverbios, que los proverbios nos retan a hacer las cosas como Cristo las modeló. Nos retan a actuar, a reaccionar, a pensar, a amar de la manera que Cristo lo hizo. Eso era lo que estaba pensando. Me acordé de esa escena de The Chosen y quería meterla ahí. Ay, no te dije que buscaras pero... no, está bien, pero yo lo tengo aquí apuntado. Okay. Hay un proverbio, mientras yo leía, como que me topé con varias cosas que... Hay varias personas que argumentan que este es como... no el proverbio más importante, pero es como el proverbio base. Es como el cimiento de todo sobre lo que se levanta la sabiduría de los proverbios. Y está en primera de Proverbios 1:7 y dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Es el famoso versículo del temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Uh-huh. Y la palabra temor, ¿verdad? Queríamos detenernos ahí un poquito. Claro. Sí, porque queremos aclarar, ¿verdad? Porque tal vez cuando uno escucha temor lo puede confundir o malinterpretar. ¿Verdad? Hablo desde mi perspectiva como lo he aprendido, ¿verdad? Humildemente. Yo lo veo, ¿verdad? Como primero que nada un respeto. Después tú mencionaste la palabra obediencia, ¿verdad? A lo que el Señor quiere para nosotros.
no necesariamente es un temor tipo miedo, tipo... Opresivo. Exacto, opresivo, que no debo hacer algo porque si no Me van a castigar. estoy maldito o algo por el Exacto. estilo. No, no, es más como que respetar, reverar lo que Dios quiere en tu vida y como Dios se ha revelado en tu vida. So hay que hacer ese, ¿verdad? Ese pequeño análisis de esa palabra. Obviamente el obedecerlo, el hacer, ¿verdad? Lo que él quiere, pues toma mucha valentía también. So hay que sobrellevar muchas cosas que, ¿verdad? Que tal vez vienen de la carne, que vienen de una vida mundana. Pero el Señor es el que da la fuerza y nos da la valentía para sobrellevar ese temor en particular. So no hay que tenerle miedo porque Él está con nosotros. Y esa es la clave de ese versículo y cómo debemos atacar, ¿verdad? Ese concepto del temor. Exacto. Sí, sí, queríamos, ¿verdad? Nada, detenernos ahí un momentito para que dejar claro, ¿verdad? Que la palabra cuando habla de temor no es ese temor al que usualmente usamos la palabra temor. Es algo más de respeto, de obediencia, de abrazar lo que es el Señor, el Evangelio. Y pues, proverbios, ¿verdad? Hay quienes argumentan que la base principal sobre la cual se sientan los proverbios es la realidad de que el temor a Dios, la obediencia, la creencia, la rectitud en el Señor es el principio de toda sabiduría. Que con esas cosas obtenemos esa sabiduría. Me atrevo a decir que son mutuamente excluyentes. Okay. Sin el temor a Dios, difícilmente somos sabios. O por lo menos la sabiduría que trae la bendición de Dios. La sabiduría que trae a nuestra vida riquezas físicas, materiales, espirituales que perduran y trascienden este plano terrenal. Entonces, hay unos proverbios que escogimos, como, ¿verdad? Estos proverbios destacados que posiblemente ya lo hayan escuchado en algún momento. Pero está chévere ponerlos en este contexto porque a veces cuando leemos los proverbios es como they're all over the place, o sea, es un bombardeo de información constante de distintas áreas y está chévere cuando when it's broken down en subtemas porque le da como un peso mayor y te ayuda a leerlos. Habían unos versículos que ya yo había leído, pero cuando leí que estaban bajo el subtema de la sabiduría de la familia, es como que, mira, esto ahora tiene un sentido más profundo. Y voy a empezar con, escogimos un versículo para el subtema de la sabiduría, la familia, la mujer, el corazón, el orgullo y la humildad y el dinero. Sobre la sabiduría, vamos a leer, Joel, léete el Proverbio 4:5. Okay. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras, ni te alejes de ellas. Ese es el versículo. Que tú... Mira, es una instrucción. Exacto. Eso es un straight up instruction de lo que tienes que hacer. Si quieres adquirir sabiduría y desarrollar un buen juicio, ¿verdad? Tomar buenas decisiones. Lo primero que tienes que hacer es no olvidarte y no alejarte de la palabra del Señor. O sea, tener la palabra del Señor, atesorar la palabra del Señor en tu vida. Eso quiere decir tener tu Biblia y leerla, devocional. Eso quiere decir escuchar la palabra, escuchar la prédica. Mientras más estás cerca de la palabra de Dios a través de todos esos medios, más sabiduría vas a adquirir. ¿Cuál es lo contrario? Que estás hablando ahorita de lo contrario. Lo contrario es alejarte. Y cuando uno se aleja, y podemos hablar todos tal vez de una manera u otra, cuando uno se va alejando poco a poco de la palabra del Señor, la toma de decisiones se pone más complicada y más fuerte. Y a veces hasta tomamos malas decisiones. Pero cuando estamos cercanos a tomar una decisión y lo primero que corremos es hacia las enseñanzas de Dios y hacia su palabra, las decisiones se hacen más llevaderas. No sé si has tenido esa experiencia, yo la he tenido. Cuando he tenido decisiones fuertes, entrar a la Biblia, buscar palabra, buscar consejo y gracias a Dios lo he recibido.
Pero hay otras ocasiones que no rápido corro a ella y se me hace más complicado bregar con la situación. Yo creo que eso es lo que nos dice este versículo. ¿Qué tal tú? La corriente actual que dista tanto de cómo se vivía la vida hace 50, 60, 100 años atrás, una de las cosas que nos ha querido, una de sus agendas, es que la estructura, el orden, las reglas son opresión. Y solo aquel que vive buscando hacer la voluntad de Dios sabe cuán equivocado está eso. Porque yo no he encontrado algo más liberador que saber que yo no estoy en control. Amén. Eso a mí me libera de culpa, eso a mí me libera de ansiedad, eso a mí me libera... es tan refrescante saber que yo tengo una guía que ha sobrepasado milenios, que ha sido puesta a prueba durante milenios y sigue siendo sostenida, porque independientemente de lo que la gente crea, yo creo que difícilmente encontraremos a alguien que diga que lo fundamental de la palabra es intrínsecamente malo. O sea, el buscar el bien, buscar la justicia, servir al prójimo, amarnos. Difícilmente encontraremos a alguien que diga que esas cosas son inherentemente malas. Así que yo encuentro algo liberador en tener una guía, a alguien a quien recurrir para tomar mis decisiones. No alguien que va a bajar a tomarlas por mí, porque no lo va a hacer. Al final del día tenemos libre albedrío y nosotros tomamos las decisiones que vayamos a tomar. Pero, pues, quería hacer esa, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre que hablo sobre el tema en el contexto bíblico, sobre las reglas, seguir la palabra, buscar dirección, estoy consciente de que hay una gran parte del discurso actual contemporáneo que entiende que esto es opresivo, que esto han sido milenios de opresión cristiana. Y es que a mí lo que me dice eso es que no han vivido bajo la libertad de saber que tu vida está en las manos de Dios. Amén. El próximo, que caería debajo del tema de la familia, está en Proverbios 22:6. Espérate, brinqué. Aquí está. Ok. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este es bien importante. Esta es otra instrucción bien clara. Y les puedo decir, ¿verdad? Yo que soy padre, que es algo que atesoro mucho. El yo poder traer a mi hijo a conocer de Dios. Para mí eso es crucial, crítico para su desarrollo como persona. Viniendo del ejemplo mío en particular, que nací dentro de una religión y me aparté, y entonces vuelvo a nacer, ¿verdad?, en el Evangelio. El poder brindarle a un hijo esa conexión con Dios, yo no voy a estar ahí todo el tiempo. Dios me dé la oportunidad de estar ahí para él por largo tiempo y poder yo impartirle enseñanza, pero el saber que él está aprendiendo a buscar del camino correcto a través del Señor, me da paz. Something that's gonna survive you. Sí. Esto te va a sobrevivir. Estas enseñanzas te van a sobrevivir. Amén. Eso es lo que espero. Y más allá de que tal vez esté aquí, cuando él tenga que tomar decisiones, que esté por su cuenta, que entonces él pueda recurrir al camino que es la verdad, que es a través del mismo Dios. Así que eso es lo más lindo de este versículo, esa instrucción, y la atesoro y la practico. Aquellos que tengan hijos, ¿verdad? Es algo poderoso poder traerlos al culto y puedan subir al culto de la niñez. Es algo que los va a bendecir y va a sembrar la semilla. Que esa semilla da paz. Yo digo que yo y mis hermanos somos prueba de esa palabra, porque yo y mi hermana somos hermanas de mamá y papá, y nosotras dos somos hermanas con mi hermano de parte de papá. Y en ambos hogares, both households,
No, cuando nos criábamos, ¿verdad? Porque mi mamá se reconcilió con el Señor y le sirve apasionadamente a Dios ahora. Pero mientras nos criábamos, no se nos modeló a Cristo. No se nos inculcó la oración, la palabra. Pero la abuela que compartimos los tres, la abuela paterna, ella es el visual más claro de Cristo que yo he visto, con el que yo me crié. Mi abuela es el modelo de Cristo. Y ella siempre se encargó, ¿verdad? En el poco tiempo que nos tenía, de hablarnos de Dios, de ponernos música. Mira, ahora que ¿verdad? Estoy pensando en todo esto, me acuerdo de ella sabe que en casa lo que escuchábamos era música mundana cuando teníamos 9, 10 años. Así que ella fue y compró CDs, cassettes, hace tiempo ahí en cassettes, de música de niño cristiana. Y en el poquito tiempo que estábamos en el carro con ella, eso es lo que escuchábamos. Y al sol de hoy yo lo recuerdo. Ella sabe que en casa no nos ponían películas cristianas per se, así que ella hizo el ejercicio de ir y buscar películas y cosas que ponernos mientras estuviéramos en su casa que hablaran de la Biblia. Y al sol de hoy nunca me olvido de que como aprendí de la historia del Arca de Noé y lo mucho que eso me intrigó por la película que nos puso. A lo que voy es que, aunque en nuestras casas no se nos modeló a Cristo, había alguien sembrando todo el tiempo en la manera que podía. Y yo pienso que no es casualidad que nosotros tres, que nos criamos en hogares en donde no se nos enseñó ni se nos modeló a Cristo, crecimos inclinándonos al Evangelio. Los tres. No porque mamá y papá nos llevaran a la iglesia, porque no lo hicieron. O sea, Dios se encargó de poner gente en nuestras vidas que facilitaran eso. Así que definitivamente esa semilla, cuando es sembrada, produce fruto. El trabajo de ustedes como papá y mi abuela, que asumió esa responsabilidad, es hacerlo. Lo que ustedes no pueden hacer, porque mi abuela no podía irnos a buscar todos los días, ¿verdad? Llevarnos a la iglesia. Lo que ustedes no pueden hacer, el Señor se encarga de hacerlo. El próximo proverbio, uno de mis favoritos, yo creo que ya un día de estos me lo aprendo completo, porque es el proverbio 31, el de la mujer virtuosa. Incluso mi trabajo de maquillaje, ese es el nombre, Virtuosa by Fabiola Liz. Así de enamorada estoy con ese proverbio. Y el que quiero que leamos es el proverbio 31:30. Okay. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. ¿Qué te dice eso? Mira, yo pienso, y quizás no, lo sé porque estoy en la industria, ¿verdad? Trabajo dentro aunque part-time, pero trabajo dentro de la industria del maquillaje, así que yo veo de primera mano lo importante o lo impactante que puede ser cómo te sientas físicamente. La mujer, hablando de la mujer. Uh-huh. O sea, cuán a gusto estés con tu apariencia, he visto de primera mano lo mucho que puede impactar una mujer. Pero he visto cómo también es necesario, y lo digo porque atiendo de todas las edades. Atiendo nenas graduándose de prom, pero he atendido personas mayores, incluso de aquí de esta casa, que ya están en los 80 y pico, 90 y pico. Y siempre esa mujer que se sienta ahí, que tiene la gracia de Dios, que yo sé que es una mujer de oración, que se sienta porque va para una boda o para lo que sea, siempre es la menos preocupada, siempre es la menos estresada, o siempre es la que está ahí arrastrada, porque la hija le pagaron el maquillaje o algo. Lo que quiero decir es que realmente he visto en mi línea de trabajo cómo eso que ahora a los 20, a los 30, incluso a los 40 o los 50 puede parecer tan importante.
tan necesario invertir en dinero, si lo tienes, en arreglarte, en maquillarte, en peinarte, en ponerte extensiones, botox, esto, lo otro. Pero ¿cuánto se relega a un segundo plano cuando llegas a esa edad? Que tu aportación, que tu valor viene de la sabiduría. Porque quizás ya no estás en tu etapa productiva, quizás ya tus hijos crecieron y se fueron de la casa. Lo que tú tienes para dar es con lo que alimentaste tu espíritu. Realmente visto cómo la hermosura desvanece y se mete a un segundo plano. Bueno, yo lo que diría brevemente es que hay una belleza que emana del corazón y es latente cuando ¿verdad? Podemos apreciar sea un hombre o sea una mujer que está lleno del espíritu, que está lleno del amor de Dios. Es algo, por ejemplo, mi abuelita, que ha pasado tantas terapias de cáncer, tantas situaciones, pero ella siempre alegre, y para mí eso le da una hermosura a otro nivel. Sí. Ella tiene esa capacidad de estar contento y que sea es la voluntad de Dios, mi hijo. Aquí estamos, echamos para adelante. ¿Tú sabes que hay un versículo que dice el corazón alegre hermosea el rostro? Acabas de describirlo. Sí. El corazón alegre hermosea el rostro. Y va atado a esto que estamos leyendo. Sí, claro. So, sí, la belleza per se no perdura, pero el que tiene, la belleza continúa cuando es una mujer de Dios y está atada, conectada con Él, y se nota. Y mi abuelita es el perfecto ejemplo. El próximo proverbio es sobre el corazón y está en Proverbios 21:2. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Nos estamos yendo ahora en aguas profundas. Ese versículo para mí habla de dos cosas, de escuchar y las intenciones. Yo nunca me he sentido tan sabia, o sea, nunca me he sentido tan empoderada con que wow, sé que estoy actuando bajo la sabiduría de Dios, que cuando hago silencio, que cuando escucho, que cuando no estoy ahí para responder, para defenderme, cuando no estoy a la ofensiva, a la defensiva. Así que pienso que hay una gran sabiduría en saber hacer silencio, en saber escuchar. En cuanto a lo de la intención lo digo porque eso es otra verdad bíblica que a mí me consuela mucho. Porque, ¿verdad? Hay muchas cosas dentro de la palabra que hay variaciones de interpretación. O sea, hay quienes el mismo versículo se interpretan de varias formas y a veces uno se encuentra en esta encrucijada de entonces, ¿qué hago? ¿A dónde tengo que mirar? Pero a mí me consuela saber que el Señor repite en la palabra en varias ocasiones que Él mira nuestro corazón. Y cuando dice eso, yo entiendo que el Señor dice que está mirando en la intención de nuestro corazón. Es bien diferente cuando actuamos, cuando vamos a decir algo y sabemos que lo que vamos a decir es verdad, pero sabemos también que va a herir, que va a crear contienda, y lo decimos porque es la verdad y la verdad hay que decirla. Eso es una cosa. A cuando decimos la verdad porque es la verdad y la decimos sin saber quizás en el contexto en el que va a entrar, no sabemos que va a herir, se hizo lo mismo, pero la intención cambia radicalmente el outcome de esa acción, puede cambiar radicalmente el outcome de esa acción, porque, ¿verdad? Entiendo que el Señor podría descansar en la gracia de Dios si yo intervengo de una manera que hiere cuando no hay intención de hacer daño en mi corazón. ¿Me entiendes lo que es? Sí. ¿No crees? Sí. Te haces entender. Yo tuve que buscar otra versión para ir como que aterrizando el concepto. Okay. Me gusta la de Reina Valera,
que dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. So que yo puedo estar caminando según mi opinión rectamente y yo pienso que estoy tomando las decisiones correctas, pero al fin y al cabo Dios está mirando mi corazón en particular. Um, Esto lo que nos lleva es a meditar en que tal vez las decisiones que estemos tomando, y es lo que me está llevando el versículo, cuando las tomamos bajo nuestra propia prudencia, a lo mejor no son las correctas. Cuando las tomamos, ¿verdad?, con un corazón lleno de Dios, pues ahí es donde realmente vemos los resultados. Hay una gran diferencia. Por eso es que es importante, y este versículo me llega, es importante a buscar revelación de Dios en cuanto a las decisiones, lo que te diga el corazón. Porque tal vez podemos intelectualmente analizar las cosas, lógicamente analizar las cosas, uno más uno es dos, buscarlo de esa manera, pero cuando la decisión se toma de manera espiritual, envolviendo al Espíritu de Dios, es otra cosa. Es otra decisión y es otro camino y es el correcto. Así que eso es lo que a lo que me lleva este versículo como tal. Sí, esa palabra que usaste es clave, el envolver, involucrar al Espíritu Santo en esa toma de decisiones, no tomarla porque yo sé de esto, ya yo pasé por esto. Cuando independientemente de la circunstancia decimos vamos a dejar que el Espíritu Santo intervenga, tome la última palabra, es imposible que el outcome sea el mismo, que sea equivalente a si hubiéramos actuado en nuestra propia prudencia. Además de que nosotros no vemos lo que Dios ve, nuestros ojos no alcanzan lo que alcanzan los de Dios. Ok, penúltimo es sobre el orgullo y la humildad y está en Proverbios 3:7. Ok. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Otro versículo que nos está llevando a conectarnos con Dios, acercarnos a Él y alejarnos de lo que está mal. Volvemos lo mismo de lo que estamos hablando ahorita, de la propia sabiduría, de la propia prudencia. Esto nos va llevando hacia, ok, tú tienes un intelecto, unos conocimientos, pero realmente si respetas y obedeces, que ese es el temor que establecimos al principio, si respetas y obedeces a Dios y te alejas del mal, va a haber bendición. Hay alejarnos de, parece contradictorio, decir aléjate de tu propia sabiduría o de lo que tú ya conoces, porque, ¿verdad? Si por ejemplo un ministro o un profesional, un doctor, estuvieron tantos años estudiando y le han dedicado tanto tiempo a su área, uno podría decir, es chocante que la palabra me diga, aléjate de tu propia sabiduría, si yo estuve tantos años forjándola, educándome, pero el Señor, hay una parte espiritual que no la domina lo humano. Hay una parte espiritual que no está quizás al alcance de nuestro ojo, a nuestra visión periferal inmediata, pero que sí la tiene el Señor. Y es bien fácil caer en la comodidad de lo que conocemos, de lo que ya dominamos, y dejar a Dios a un lado. Y yo creo que eso es una invitación a no olvidarnos nunca, independientemente de lo mucho que crezcamos en el ministerio, en la profesión o whatever, a no olvidarnos que por encima de todo eso hay una verdad espiritual que no la domina ni se enseñorea en este mundo espiritual, sino que ¿verdad? Quien se enseñorea sobre ella es Cristo. Y es un llamado también a la humildad, como ¿verdad? Bajo el tema, es un llamado a la humildad. No te creas tanto, no lo eres. Todo lo que tienes, todo lo que conoces, por mi gracia es. No te olvides de mí. Sí, es exactamente como la línea que quería llevar.
ahora que lo mencionas, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede pasar mucho en el ámbito laboral, que tal vez pasas por un ascenso y tú pues rápido, ¿verdad? Te crees, me dieron el ascenso, me lo merecía, pero entonces, ¿dónde está la humildad? ¿Dónde está el sentirte de que, ok, Dios me llevó hasta aquí y me dio esta oportunidad para la gloria de Él? Exacto. O sea, si estás en una posición, ¿verdad? Desde mi punto de vista, am, y, ¿verdad? Es una posición donde has estado encaminado a través de la sabiduría del Señor, es el momento de darle, ¿verdad? Darle gracias por esa oportunidad y conectarte más con Él, eh, porque, ¿verdad? Y te lo digo porque estoy pasando por una situación así, y lo que más le pido al Señor es que me mantenga humilde dentro de todo. Ujú. Porque toda mi carrera he sido, ¿verdad? He trabajado fuerte para estar donde estoy, pero no quiero que los humos se suban. Quiero que Él siga dirigiendo eh, cada paso. Y aunque haya más responsabilidades y haya más oportunidades, creo que al mantenerme cercano a Él y al dejarlo en sus manos y al saber que es el que me posiciona ahí, pues va a ser más llevadero el proceso. No te impresiones con esa Exacto, palabra, con lo mucho que has logrado. correcto, correcto. Y el final, que es sobre el dinero, está en Proverbios 15:16. Más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Eso para mí habla de integridad. Y aunque está bajo el tema del dinero, creo que se puede aplicar en muchas áreas. Pero, ¿verdad? Ujú. Atándole al tema del dinero, yo creo que eso habla de integridad. Y es mejor ser una persona que quizás no miente en las planillas, quizás tu reintegro no es tan grande como el que mintió, pero no vives no tienes por qué vivir con una culpa o una ansiedad que quizás ese que sí lo hace vive. Nosotros, especialmente si le sirves al Señor y invitaste en algún momento dado al Espíritu Santo en tu vida, te va a redarguir. El momento en el que el Espíritu Santo entra a tu vida, es como un sensor de cuando hay algo que está contristando al Espíritu Santo, cuando hay algo que está defraudando a Dios, no sé qué otra manera decirlo. Y el dinero es una forma tan y tan fácil para ser tentado, para caerse. Bueno, Ujú, la palabra dice que el principio de todos los males es el dinero. ujú. Y lo que el Señor nos dice es, mira, es mejor tener poco, sirviéndome a mí, honrándome a mí, que tener mucho y vivir con la angustia de quien no lo hace conforme a mi voluntad. Sí, definitivo. Esto va a la médula del dinero, como tú bien mencionaste. No es que está malo adquirir riqueza, pero adquirirlo para angustiarte Exacto. no era. Tampoco es que tenemos que vivir pobres, Ujú. ¿verdad? Para poder alcanzar la Para la gloria. sabiduría, pero es cuestión de mantener ese balance. Y aquí te lo dice todo. Bueno, pues antes de despedirnos, eh, quiero hacerles una invitación. Si te pellizcamos la curiosidad y quieres leer el libro de los Proverbios, o decidiste que, fíjate, esto es un buen libro para empezar a leer la Biblia, pues nada, les voy a presentar un plan de lectura, básicamente. Hay 31 proverbios en, en el libro. Y usualmente hay 31 días en un mes. Así que mi reto sería que si quieres leerlo, si quieres dejarte cambiar, porque tú lees el libro de los proverbios y si vas y lo lees, ¿verdad? Con la humildad y con el corazón dispuesto a ser transformado, a ser ministrado, cambia, tu perspectiva cambia. Que cambien tus acciones, ¿verdad? Esos otros 20 pesos. Pero tú no vas a volver a acercarte a este tipo de temas y a este tipo de situación con la misma perspectiva. Así que si lo quisieras hacer, mi reto es que un día, durante un mes,
Si estás empezando a leer la Biblia por primera vez, quizás esto pueda ser fuerte porque es mucha información, un capítulo puede ser extenso para alguien que quizás no está acostumbrado, pero si te atreves y lo quieres hacer, pues mi reto sería que cojas un mes, podemos empezar en enero, empezamos el año así, empieces del 1 ¿enero tiene 31 días? Yo creo que no, ¿verdad? Yo me colgué en esa clase. Ah, mira, aquí yo puedo ver si tiene 31 días. Tengo que ser ¿Es una honesto. clase? No, digo por decir. Tiene 31, tiene Ok, 31. digo. Tiene 31. ¿Tú te acuerdas que había algo aquí que supuestamente tú podías saber cuál? Pero tú te acuerdas de Sí, eso. me acuerdo, nunca me lo aprendí. ¿Tú sabes lo Yo que es falté eso? ese día. ¿Y tú te acuerdas cómo era? No, tampoco, tú tampoco. Supuestamente con los nudillos tú sabías lo de los 31, 30. Anyway, enero tiene 31 días, así que mi reto sería léete un capítulo de Proverbios un día y empiezas el año habiendo digerido este libro tan lleno de sabiduría. Y cuando leas un capítulo, como hay muchas cosas, coge lo más que te impactó de ese capítulo y medita en él, analízalo, reflexiona, porque hay algo que el Señor tiene Claro para ti que sí. por ahí. Claro que sí. O sea, la palabra de Dios es el canal para comunicarnos con Él. No que, ¿verdad? La profecía y la administración ni la oración nos haga hablar con Él, pero no hay una manera más inmediata de hablar con Dios que la palabra. Porque ahí está lo que el Señor quiere decirnos. Así que nada, le doy gracias por habernos escuchado. Gracias por haberse sentado con nosotros estos 40 y algo de minutos. Y nada, será hasta la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones.